Saludos hermanas, ¿cómo están ustedes? Un gusto acá de vernos una vez más en este ya sábado 10 de octubre. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Tengo el gusto de saludarlas a cada una y lo hago desde acá, desde nuestro templo, el templo de la iglesia de la Florida. Hemos vuelto acá, pero solamente a trabajar dentro de la semana, así que tengo el gusto de retomar estas transmisiones desde acá y saludar a las hermanas en esta reunión de Renacer Mujer de este sábado ya 10 de octubre. El Señor las bendiga, espero que estén todas muy bien, así que quiero invitarlas en estos minutos a compartir un tiempo de reflexión donde le puse por título más importante es el corazón que las manos, pero entre comillas, más importante es el corazón que las manos, pero de acuerdo al texto que vamos a estudiar hoy día. Este está en Mateo capítulo 15. Ahí busque en su Biblia, hermana, usted que está en esta reunión hoy sábado, desde su casa, de su hogar, me imagino. Busque, por favor, en Mateo capítulo 15. Vamos entonces a mirar este momento difícil. Es un momento difícil donde Jesús tuvo que lidiar muchas veces dentro de su ministerio aquí en la tierra con aquellos hombres que profesaban esta fe judía y que habían llevado su fe a un punto donde prácticamente se habían alejado de Dios con las cosas que habían construido sobre la ley de Moisés, sobre las escrituras que ellos conocían, y habían hecho también con eso que también la gente que los escuchaba se alejaran. Ponían pesadas cargas sobre los demás, decía Jesús, y ni siquiera ellos se atreven a empujarlas con un solo dedo. Bueno, vamos a Mateo, hermanas, capítulo 15, ¿ya? Versículo 1 al 9 es la primera parte y del 10 al 20 una segunda parte, pero quiero mirarlo rápidamente porque un estudio profundo de esto nos tomaría bastantes minutos. Se acercaron a Jesús, dice el verso 1 del capítulo 15 de Mateo, leo en la versión NBI, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron a Jesús: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. ¿Ve? Sí, dentro de la ley judía, especialmente si miramos el libro de Levítico o Número, especialmente en Levítico uno encuentra que los judíos tenían que hacer cierto lavado de elementos cuando participaban dentro del templo. Pero no se nos menciona esto del lavado de manos, y para los judíos o los maestros de la ley de aquel entonces era muy importante, y veía que los discípulos comían libremente y lo que no hacían era cumplir con el rito de lavarse las manos. No era un tema de lavado de manos por un tema higiénico, como hoy día lo hacemos, y especialmente en esta actual situación en que nos encontramos. Mantener las manos lavadas hoy día se ha vuelto una práctica, un hábito importantísimo de todos los días y de todo el día. Pero para ello lavarse las manos obedecía a un rito religioso. O sea, el lavado de manos obedecía al estar bien con Dios. Si tú te lavabas tu cuerpo, te lavabas tus manos, y los escribas lo que hacían era para poder hacer la copia de las escrituras, o cuando venía el momento, se cuenta, de escribir el nombre de Dios, ellos iban y se bañaban totalmente y volvían para poder escribir el nombre de Dios. Para ello, ellos se había hecho una costumbre y se había instalado fuertemente el tema del lavado, el lavado del cuerpo y el lavado de las manos como una señal de pureza delante de Dios. Y es eso lo que reclaman estos maestros de la ley ante Jesús, porque veían que los discípulos comían libremente, pero no eran cuidadosos en lavarse las manos como estos maestros de la ley enseñaban y ellos seguramente hacían. La respuesta de Jesús no fue para justificar, no fue para pedir disculpas. La respuesta de Jesús fue confrontacional cuando Él dice: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? O sea, va directamente al corazón, va directamente al fondo de todo esto. Qué importante ver el fondo, ¿ya? Y no preocuparnos de las formas, que ha sido la discusión, hermanas, a lo largo de muchos años. En las iglesias evangélicas hemos tenido a lo largo de los años mucho problema
por estar preocupados de las formas. ¿Por qué aquí no levantan las manos? ¿Por qué aquí no aplauden? ¿Por qué aquí no dicen aleluya? ¿Por qué aquí no dicen gloria a Dios? ¿Me entienden? Las formas. ¿Por qué no hacemos este tipo de estudios? ¿Por qué el culto no puede ser de esta manera? ¿Por qué acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Usted misma piense cuáles han sido las discusiones que a lo largo de los años hemos tenido con respecto a las formas. Y por las formas, las iglesias se han dividido, familias se han dividido, porque a mí me gusta de esta manera, a mí me gusta de esta otra manera. Y todo ha pasado por los gustos personales de unos o de un grupo de personas y de hermanos lamentablemente en la fe. Parece que los maestros de la ley estaban muy preocupados de la forma, de lo que ellos veían, lo que observaban, cómo se hacían las cosas, para que fuesen del agrado de ellos. Pero me llama la atención que Jesús va y coloca las cosas en otra perspectiva, mejor dicho, en la perspectiva correcta. Y es eso lo que nos invita este pasaje, hermanas, a poder tener una mirada, como muchos dicen, una cosmovisión, una visión del mundo, de las cosas, de la Biblia, de Dios, una mirada correcta, porque podemos equivocarnos y equivocarnos sinceramente, es decir, creyendo que estamos haciendo y estando en lo correcto, podríamos estar equivocados. Lo he comprobado con mí mismo, tal vez muchas veces. Entonces Jesús va al fondo y dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Al parecer, muchas tradiciones, y es así, lo sabemos, muchas tradiciones se habían instalado, se habían creado, se habían formado. O sea, a la ley de Moisés, que era el piso, la enseñanza, le habían añadido otras costumbres, otras tradiciones, otras prácticas, y que saben que a la larga se habían convertido en lo más importante y no lo que decía la ley de Moisés. Parece que esta tradición de lavarse las manos rigurosamente antes de servirse los alimentos, aunque no estaba obligado en la ley, se había convertido en lo principal y en lo primordial. Y Jesús se pone un caso muy humano, porque los hebreos y todos tenemos la obligación, el deber moral de asistir a nuestros padres. Y bien lo dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento tiene que ver, preocúpate porque ellos estén bien, no les falten, no estén pasando necesidad. Particularmente en esa dirección está indicado el mandamiento. Y por eso que Jesús dice, dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea condenado de muerte. Pero ¿qué hacían? ¿Qué costumbre tenían los judíos piadosos? Que cuando había un monto de aporte para ayudar a sus padres, ellos decían, no te lo puedo entregar porque esto ya lo he consagrado a Dios. Entonces, en vez de ir a socorrer a sus padres necesitados, de verdad económicamente, ellos se libraban de este deber moral o de esta culpa cuando le decían a sus padres, no, esto que tengo acá lo he decidido ofrendarlo, es una ofrenda para Dios, por lo tanto iban y lo entregaban a Dios, creyendo que de esa manera se agradaba a Dios, no importando lo que pasara con sus padres. Hipócritas, se habían olvidado de lo humano. A veces ha pasado a lo largo del tiempo que por lo religioso nos olvidamos de lo humano, que por creer que estamos agradando a Dios nos olvidamos de los nuestros, de compartir con los nuestros, de saber cómo están. Es verdad, podemos tener algún compromiso en la iglesia, pero no debemos olvidarnos que lo más importante es ser humanos, preocupados de quienes más necesitan o dependen de uno, aunque tal vez esta vez no voy a poder tener para aportar o entregar u ofrendar, que es lo que ellos le habían dado más importancia. Y dice Jesús en el versículo 6, así por causa de la traición anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, los confronta y les dice, bien dijo Isaías, ¿qué dijo Isaías? Versículo 8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas, dice, no son más que reglas humanas o tradiciones humanas, como dice la Reina Valera, la versión Reina Valera. Estimadas hermanas, el Señor en este momento de confrontación con los maestros de la ley, entonces, dice aquí el versículo 1, maestros de la ley. La Reina Valera dice, ciertos escribas y fariseos son los que hablan con Jesús, eran los expertos en la explicación de las Escrituras,
pero no las entendían y se estaban enseñándolas mal. Por eso que, hermanas, en este tiempo en que hemos estado compartiendo en la iglesia, volvemos a poner el acento sobre la importancia y el valor que tiene no solo leer la Biblia, entenderla y explicarla correctamente. No vaya a ser que nosotros estemos cargando una teología o una teoría bíblica que esté muy alejada de lo que el Señor quiere. Hemos vuelto a leer la Biblia en estos últimos años, la hemos releído para descubrir la verdadera intención de Dios. Dios es un Dios que es muy humano, y hay que encontrar esa humanidad, esa solidaridad, esa ternura de Dios dentro del texto para que nuestras tradiciones o nuestros hábitos religiosos no se interpongan o no se opongan contra esta humanidad, esta solidaridad, y que uno también lo puede ver, hermanas, en la parábola esta que cuenta Jesús del samaritano, porque los dos primeros que pasan eran religiosos, un sacerdote, un levita, religiosos, pero su religión, su práctica religiosa, su fe, les impidió ver lo humano, ser solidarios, cuando debiese ser todo lo contrario. Usted y yo, que creemos en el Señor, nuestra fe en Cristo, nos debería abrir aún más los ojos para ser solidarios y no por el contrario, que esto se convierta en una religión, una religiosidad sumada a tradiciones y que al final cierran nuestros ojos y no nos permiten ver lo humano. Luego el Señor añade en el versículo 10, ¿van conmigo, hermana, en la Biblia? Dice el versículo 10, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Los maestros de la ley estaban preocupados de que estas manos estuvieran limpias para que lo que fuesen a consumir con sus bocas y que va a entrar en su cuerpo no los contaminara. Jesús dice, esto no es así. No es lo que entra en la boca lo que contamina, sino que lo que sale de ella, lo que sale de la boca del hombre, lo que sale de la boca de una mujer. Eso es lo que contamina. Entonces los discípulos tampoco entendían a qué se refería esto. Jesús dice, ellos son guías, son ciegos, así que dejen que los ciegos guíen a los ciegos. Y Jesús les dice, ustedes están sin entendimiento, sin entender esto. Y el versículo 17 al final dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Está claro, no merece más explicación. Todo lo que tú comes después lo desechas. Y Jesús añade, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. En otras palabras, nuestra boca, lo que habla nuestra boca es el reflejo de nuestro interior. Lo que decimos a diario, o por qué no decirlo, lo que escribimos en el celular es el reflejo de lo que está en nuestro corazón. Y eso es lo que contamina a una persona si es que lo que sale de la boca deja mucho que desear. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice Jesús, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias, es decir, todas las mentiras. Estas son las cosas que contaminan a una persona y no el comer sin lavarse las manos. Es interesante escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús es reorientar nuestro camino y poner nuestro GPS en la dirección correcta, en la ruta correcta, donde el GPS de Dios nos muestra la ruta y el camino por donde tenemos que ir para llegar a buen destino. Hermanas, y lo que dice Jesús es puntualmente eso. Tengamos cuidado en estos días de poder poner nuestra atención y centrar nuestra mirada, nuestra opinión en lo que es correcto y en las cosas de Dios. Hay muchos que están preocupados de temas que son secundarios, que son menores, de las tradiciones, de los detalles, de las formas, y no preocupados ni interesados del fondo, de lo que Dios quiere en el fondo. Hermana, ¿qué es lo que Dios quiere en el fondo? De mí, de usted, hermana. ¿Qué es lo que Dios quiere en el fondo? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia en el fondo? Para que de verdad nos preocupemos del fondo, y Jesús se preocupa del fondo. No se preocupa si tú comes con las manos sucias, bueno, te podrías enfermar, pero no es el fondo.
Y a veces por preocuparnos de las formas, olvidamos el fondo de las cosas, el fondo del mensaje bíblico, el fondo de que Jesús nos dice en estos momentos, preocúpate de tu corazón más que de tus manos, en un lenguaje figurado. Por eso el título de este tema es Más importante es el corazón que las manos, en el contexto de este pasaje que estamos estudiando. Preocúpate más del corazón que de otras cosas. Preocúpate de lo que hay anidado en el corazón, de qué está saliendo de tu corazón cuando pasamos dificultades. ¿Qué piensa inmediatamente nuestro corazón? Cuando alguien nos daña, nos quiere ofender, nos quiere atacar, ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Qué pasa con nuestra cabeza? ¿Qué pensamientos tenemos? O sea, ¿de qué madera, diríamos, hermanas, en nuestras palabras? ¿De qué madera estamos hechos? ¿De qué material estamos hechos? ¿De cuál es nuestra naturaleza verdadera? ¿Todavía falta ser transformados, regenerados y cambiados? Claro que sí. Cargamos una naturaleza vieja, la cual debe ir muriendo vez a vez con todos nuestros viejos hábitos. Pero dígame si a veces esta vieja naturaleza no quiere salir de ese baúl donde lo tenemos encerrado y sacar sus garras y hacerse presente, y ahí venimos al Señor y le pedimos perdón porque una vez más he caído. El Señor se preocupa del corazón y dice, preocúpate del corazón porque de ese corazón, si no está regenerado, si no está cambiado, va a salir toda esta clase de mugre, de suciedad y de basura, y al final es eso lo que contamina al resto, a los que están a tu lado y que nos escuchan hablar, que nos ven cómo nos comportamos, a los que están a nuestro lado cuando nos ven enojados y reaccionamos mal, nos conducimos mal, o somos fríos, o faltos de cariño, o tal vez somos irresponsables. Todas esas cosas que están y brotan de nuestro corazón, si son malos, ¿a quién va a contaminar, a quienes están a nuestro lado, se sientan a la mesa con nosotros y comparten y están codo a codo con nosotros? Ellos son contaminados y podemos contaminarlos. Hermanas, en este mes de octubre y noviembre hemos iniciado a trabajar, reflexionar en el cuarto pilar o cuarta columna que sostiene la vida espiritual de una iglesia, de un hijo, de una hija de Dios. Es el testimonio, y el testimonio tiene que ver con el ejemplo de vida, con el ser y actuar y comportarnos correctamente delante de Dios y delante de los demás. Esto es la santificación, en otras palabras, en dejar que el Espíritu Santo nos siga santificando, porque es importante que esto sea de esta manera. Si colocamos la mirada en lo que es importante, hermanas, creo que no vamos a perder el tiempo. Creo que vamos a ir en la dirección correcta. Lamentablemente, estos maestros de la ley estaban extraviados por otros lados, por las montañas, por los cerros, por otros lugares. En cambio, los que entendían la verdad iban por el camino correcto. ¿En dónde estamos nosotros? En este tiempo, hermanas, preocupémonos en trabajar nuestro corazón, nuestra vida, revisar nuestro carácter, qué sucede en nuestro interior y finalmente qué está hablando nuestra boca, para que lo que fluye y salga de nuestra boca bendiga a quienes están a nuestro lado y, por supuesto, honre el nombre del Señor, porque si no es así, si no es esto lo que sale, finalmente va a contaminar. La contaminación, recordemos, no pasa por lo que comemos. Ojo con eso. La contaminación pasa por lo que sale de nuestra boca. Por eso, una de las cartas del apóstol Pablo dice que nuestra palabra sea sazonada con sal, o sea, que nuestra palabra sea con gracia, que no sea la queja, la murmuración, que no demuestre resentimiento, sino que nuestra palabra sea para bendecir, porque todo lo que salga de nosotros hacia afuera, o contaminará o bendecirá. ¿Qué les parece, hermanas? Dios les bendiga. Sigamos adelante trabajando en este tiempo para que la presencia del Señor encuentre en nosotros el camino abierto para trabajar en la profundidad de nuestro ser. Oramos al Señor, le rogamos que Él lo siga haciendo en nuestras vidas. ¿Te parece, hermana? Te invito a que me acompañes. Acompáñame en esta oración. Te damos gracias, Señor, muchas gracias por este tiempo de compartir, de reflexionar. Este episodio en Mateo capítulo 15 nos muestra a un sector religioso de la población
creyendo que esto era importante, que esto era necesario, que esto tenía valor, y eso lo colocan delante de Jesús, pero tú, Señor, los confrontas y les dices por qué invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. Han enseñado tradiciones y mandamientos de hombres, han invalidado la ley, se han despreocupado de ser humanos, de preocuparse de los necesitados, pretendiendo creer que cumplir con lo religioso es agradarte a ti. De verdad, Señor, que cuando hacemos lo bueno por estos pequeños, es como si lo hiciéramos a ti. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos del fondo de las cosas, como en este caso es el corazón, nuestra vida, de tal manera que siga siendo santificada, perfeccionada, el carácter nuestro siga siendo trabajado, para que todo lo que brote de nuestra boca, todo lo que salga de nuestra vida, no sea para contaminar, para dañar, para lastimar, como, Señor, lamentablemente lo vemos en tantos hogares cuando hay violencia, agresión verbal, agresión física, Señor, en fin, tantas otras cosas que no hacen no solo dañar, sino que contaminar a toda una familia. Por eso, Señor, te ruego que nos ayudes, a mí, a mis hermanas, a seguir trabajando en nuestra vida y a ocuparnos y poner la atención en lo que es verdaderamente importante. En este caso, el corazón más que las manos. Bendice a mis hermanas. Si ellas también están en esto, Señor, aliéntales, anímales, fortaléceles para que sigan, Señor, ocupados y ocupadas todos nosotros en estas cosas que sí son las importantes. Te agradecemos. Toda la gloria es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gusto compartir, hermanas, con ustedes. Que tengan una bonita reunión. Sigan compartiendo. El Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Muchas gracias.